Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Bueno, queridas y queridos oyentes, estamos de vuelta, Carlos Aznares y yo, para presentarles el programa Abre Brecha Venezuela, donde analizamos los acontecimientos locales e internacionales en los temas de profundización teórica que explican estos acontecimientos utilizando a Venezuela como tiene que ser, como paradigma internacional, a Venezuela, a Palestina, por supuesto, podemos decir, porque vamos también a hablar de eso, a Haití. Son tres paradigmas que nos indican cómo por Haití desde la historia anticolonial y por Venezuela, por lo que es hoy por hoy la construcción del socialismo que se junta con el mensaje fuerte del siglo pasado que viene de Cuba, que viene de las revoluciones del 1900, se junta con la modernidad de las cuestiones anticoloniales, que es el paradigma palestina, con el genocidio que todavía no se acaba, pero sobre todo con la utilización de la palabra paz sin justicia social, con el truco mediático, ¿no? Como estamos viendo, que por lo contrario sigue con la masacre, sigue estafando la gente con su idea de legalidad, de ley internacional, de acuerdo de paz. Por lo contrario, todo se hace golpeando los pueblos, golpeando la autodeterminación del pueblo palestino y utilizando, como siempre decimos en nuestro programa, el lenguaje como, digamos, arma de guerra también, arma de distracción masiva, ¿no? Vamos a hablar también en este programa de lo importante que ha sido el encuentro en Cuba para el Festival de Gran Mare Verde, donde este tema de la tergiversación del lenguaje y de la necesidad de definir bien los conceptos para saber de qué lado de la barricada se tienen que situar, bueno, han sido puestos en el centro de la escena. Por eso, como hemos publicado en el resumen latinoamericano, que está al tanto siempre de la noticia como del análisis, gracias Carlos, el director de Gramma en Cuba nos dijo, por supuesto, eso, que Cuba no está del lado de la falsa paz, de la paz trucada por los medios, refiriéndose a Palestina, pero también a todo lo que es la mentira mediática que respalda las agresiones imperialistas. ¿Qué piensa Carlos, tú? ¿Cómo está antes de todo? Bueno, aquí tratando de discutir siempre estos temas con la idea de profundizar, sobre todo por la campaña grande que estamos viviendo, mediática también, de estigmatizar a la resistencia de los pueblos, no solamente a la Palestina, porque estamos también comprobando cómo con el lenguaje clásico de acusar de terrorismo a todo aquel que protesta o se levanta en rebeldía contra el sistema, lo estamos viendo en América Latina, tanto en Perú como en Ecuador. Lo mismo, Milei aplica ese mismo esquema para tratar de criminalizar la protesta que ya existe en el país frente al ataque masivo de la derecha contra el pueblo argentino.
Recordar que este domingo próximo tenemos elecciones en Argentina y es probable que Milei vuelva a ser derrotado, como ya ocurrió en la elección de la provincia de Buenos Aires. Esto no significa que Milei se vaya, pero por lo menos que sienta el efecto de que las políticas que están aplicando, las políticas capitalistas más extremas, están teniendo una respuesta, quizás no como debería ser, que es a través de una insurrección popular contra este tipo de gobiernos, pero por lo menos a través de la vía electoral, con candidatos que, si bien son progresistas, no siempre dan la talla de lo que se necesitaría para realmente profundizar un cambio. Muy consternados también por lo que ocurre en Bolivia. Ayer tuve una larga conversación con colegas bolivianos para una entrevista que hicimos para Resumen Latinoamericano. Y claro, nos encontramos con un candidato al cual una parte de la izquierda le dio el voto, me refiero a los seguidores de Evo Morales. No sé si hubo pacto o no hubo pacto, pero está claro que Rodrigo Paz gana con los votos del evismo, y lo primero que hace Rodrigo Paz es llamar a María Corina Machado, invitarla a la asunción del cargo, llamar al secretario de Estado norteamericano y decirle que ahora sí va a reincorporarse Bolivia al escenario internacional de la mano de Estados Unidos, y a la vez generar una componenda con Israel, hablando con el canciller israelí y diciendo de que por supuesto están dispuestos a que las relaciones con Israel se restauren. O sea, tenemos ese tipo de perversidades. Por un lado, un candidato que no merecería los votos de ningún sector de la izquierda llega al gobierno como llegó Boric, de la misma manera que llegó Boric en Chile, con votos de izquierda, creyendo que están haciéndole un bien al país, y estos tipos que son realmente tahúres de la política, lo que hacen enseguida es abrazar al imperialismo norteamericano, al sionismo y, si faltaba algo, a la Premio Nobel de la Paz venezolana, para demostrar que también van a embestir contra Nicolás Maduro y contra Cuba, que es lo que ellos hacen habitualmente. O sea que estamos en un mal momento. No digo que no vayamos a salir, pero estamos en un mal momento que no solamente es de discusión ideológica, también es de poner el cuerpo fuertemente en la calle para tratar de parar estos ataques que está sufriendo cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Así es, Carlos, pero me parece que en línea con lo que tú estás diciendo, nosotros vemos también un despertar de los pueblos. Claro, es un despertar bastante confundido porque no hay una dirección política concreta, digamos, organizada como en el siglo pasado, sino en Venezuela. Por supuesto, en Cuba, que tiene, en Nicaragua, pero ahí es otra cosa. Pero hablando del despertar de los pueblos, nosotros lo hemos visto en Norteamérica. Gigantescas manifestaciones contra el rey Trump, gigantescas manifestaciones también reprimidas en Ecuador, también en Perú. Y lo hemos visto en Argentina, tú lo sabes muy bien, pero también en Europa, donde el pueblo palestino está despertando, los jóvenes. Esto es muy importante, lo hemos visto también en manifestaciones que hay en Marruecos, digamos en Francia también. Los pueblos empiezan a reflexionar frente al genocidio en Palestina, pero frente sobre todo a la criminalización de la vida misma, porque mediante lo que se llama hoy lawfare, pero es la utilización de la ley contra los pueblos y contra también los representantes progresistas, no solamente socialistas,
que están intentando cambiar desde las instituciones. Se dice con arrogancia que volvieron los reyes, volvieron los colonialistas más descarados, empezando por el genocida Netanyahu, y que cuando ellos quieren lo limpia, porque el pedido de Trump es que se le tiene que dar una amnistía al genocida Netanyahu, a su perro rabioso, ¿no? Igualito están haciendo en todos los lugares donde la derecha vuelve. La primera cosa es blanquear lo suyo, lo que hicieron de todo, y lo intentaron hacer en Brasil, y todo esto elemento tibio, como los espacios en democracia formal burguesa, siendo la democracia la dictadura de la burguesía que toma varias formas, se están restringiendo cada día más, porque ellos, cuanto más poder tienen, cuanto más lo utilizan contra los pueblos. Vamos a ver que esto lacayo, tibio, no van a tener vida larga, porque ellos mismos van a ser, como la historia ha demostrado, votado, sacado, sustituido por otro más lacayo, pero también más similar a la idea de que la dictadura de la burguesía está tomando, a la forma que está tomando en este periodo, que es una forma descaradamente autoritaria, descaradamente neoliberal en economía, descaradamente agresiva, pero sobre todo descaradamente e hipócritamente contra los pueblos, y te lo dice, digamos, ellos te dicen, yo miento, pero tú tienes que creerlo. A diferencia de antes, los supuestos demócratas, ¿no? Sobre todo en Europa, que maquillan su discurso, que es lo mismo, pero lo maquillan con palabritas, te hablan de pluralismo, te hablan de todo eso. Esta gente, como Trump, dice, no, los periodistas no sirven, digamos, no sirve para nada, la democracia formal no sirve para nada, digamos, todo lo contrapeso, como lo llaman ellos, ahí ya no existe, yo decido, yo soy el rey. Entonces, por supuesto que estas manifestaciones tiene detrás la idea hollywoodiana que en Norteamérica todo se puede resolver en el marco de la democracia. No hay casi nada de estructural, porque ahí no se desarrolló el comunismo, pero con otro impulso que viene de lugares donde, por lo contrario, se hizo experiencia de todo tipo de dictadura, incluida la verdadera dictadura, como pasó en Argentina, pero también de la dictadura de la burguesía. De ahí puede venir indicaciones muy importantes. Y de último, con lo de Bolivia, es un otro ejemplo de lo que se está imponiendo como modelo desde Europa. Nosotros vemos que en el Parlamento Europeo casi el tema de la llamada paz sin justicia social lo tiene que resolver, entre comillas, entre el centro derecha y la extrema derecha. La extrema derecha de Trump, el centro derecha que parece más moderado y todo eso. Eso está pasando en Bolivia. Es decir, que por no tener bastante confianza en el desarrollo de una radicalidad que tenía que poner los aliados bien claritos, no la pequeña burguesía, no todo lo que pasó. Bueno, uno lo tiene que decir sin ningún doctrinarismo, porque la revolución es hecho muy complejo y aún más hoy, pero el no haber dejado un vacío que se llenó de falsas protestas, pero también de falsas alianzas. Ahorita estamos de esta manera, que se prefiere, en final, se tiene que aliarse con la parte supuestamente menos radical de la extrema derecha, que pero cuando uno lo ve con el programa, la primera cosa que hace, como dices tú, es llamar a la golpista Machado. ¿Por qué? Porque Venezuela es un paradigma de clarificación
Esto premio Nobel de la Paz, como lo dijeron los camaradas también en Cuba con mucha claridad, es un premio a la falsidad. Porque ¿qué tiene de paz esta señora golpista? ¿Qué tiene de paz de democracia ella que tiene un programa igualito a lo de Netanyahu, a lo de Trump, que se lo reivindica? Pero eso es lo que decimos antes, falsamente y descaradamente tiene que votar por tu verdugo. Sí, fíjate vos que en la charla que tiene Rodrigo Paz con María Corina, ella le dice, él la invita en noviembre, que es cuando va a asumir el cargo, y ella le dice, yo no estoy, ustedes lo saben, no puedo salir de Venezuela porque la dictadura no me deja, pero de aquí a noviembre pueden ocurrir, y lo dice con picardía, pueden ocurrir cosas para las cuales yo pueda viajar ya incluso de otra forma, como diciendo, ya voy a tener algún cargo en el nuevo gobierno que surgirá después de la caída de Maduro. O sea, clarísimo. Ella está esperando la intervención militar norteamericana. Todo ese sector mayamero está esperando que Estados Unidos o Israel o ambos a la vez tomen realmente la decisión de intervenir y asaltar un gobierno legítimo votado por la gente. Y esta es la persona que está premiada por luchar por la paz, o sea, la paz de las cañoneras, la paz de los buques de guerra norteamericanos. Y esto que la verdad que se está extendiendo cada vez más, ya ahora el ataque y la amenaza directa a Gustavo Petro, otro presidente democráticamente elegido, al cual Trump, que se dedica a poner rótulos de cada uno de nuestros gobernantes, primero Maduro es el jefe del cártel de los soles y ya directamente Petro es el jefe de todos los cárteles, porque lo ha acusado de ser el narcotraficante número uno. Y esto es lo negativo. Lo positivo es la decisión de Venezuela de defenderse, y no solamente eso, sino el planteo de Maduro, de Padrino López, es decir, el ejército venezolano está dispuesto a defender a Colombia en caso de ser atacada. Esto que es muy de otra época, lo vivimos con Cuba en su momento, cuando Cuba enviaba miles de soldados para luchar contra el apartheid en Sudáfrica. Ahora esta solidaridad pueblo a pueblo, que es lo que corresponde, no correspondía de ninguna manera que Colombia y Venezuela estuvieran enfrentadas, como sí ocurrió durante el gobierno de Iván Duque y antes el de el ahora amnistiado Uribe Vélez, que parece ser que es un niño buenísimo de pecho que merece ser amnistiado de todas las barbaridades que ha hecho, ¿verdad? Que es como Al Capone, no se lo juzgaba por lo que hizo, sino por minucias. O sea, estamos hablando de un paramilitar, de un jefe de los paramilitares, de un narcotraficante. Estados Unidos lo sabe muy bien a eso, porque en otro momento el propio Estados Unidos denunciaba a Uribe Vélez por algunos cárteles en los cuales estaba trabajando. O sea, estamos en ese momento de solidaridad pueblo a pueblo que es beneficioso, que de alguna manera le dice al imperio, podrás intervenirnos, podrás entrar, pero no te vas a poder quedar tan fácilmente, porque los pueblos armados, como es el caso de Venezuela, van a defender la soberanía venezolana cueste lo que cueste, que esto es lo más importante. Y esto también viene a cuento de estas situaciones que se están viviendo en otros países, que son de retroceso, ya lo sabemos, que lo de Bolivia es un retroceso, que va a ser un retroceso seguro en lo de Chile también,
porque se va a votar por una señora que ya está diciendo, está mostrando sus cartas, y ese es el mal menor, pero deberíamos empezar a debatir cómo hacer para salir del mal menor, cómo Eso. hacer para buscar realmente candidatos, si es que vamos a optar por la vía electoral de la democracia burguesa, que ya ahí está el drama. ¿Por qué tenemos Sí. que seguir votando por oyendo al terreno de ellos? Pero si aceptamos eso, por lo menos tratar de construir candidaturas populares que den confianza, porque estos son todos taimados, son todos jugadores de póker del bajo fondo. O sea, son todos mentirosos que te mienten, que te dicen que sí, que somos de izquierda, y ya algunos de ellos ya están mostrando las cartas antes de llegar. Y esto es grave porque engañan a los pueblos, y la izquierda en ese sentido tiene que empezar a recuperar la radicalidad que tuvo toda la vida y diferenciarse de la derecha que ellos llaman democrática, que no existe. No hay capitalismo bueno, no hay derecha democrática. Ellos dicen democrática porque entran en el juego electoral, los otros son la derecha golpista, pero la derecha democrática, una vez que entra, te castiga de la misma manera que la otra. Entonces tenemos que, como izquierda, tratar de empezar a discutir si no es la hora de formar un frente mundial de respuesta ideológica, pero también práctica, teoría y praxis a la vez, para parar este fascismo que sentimos en nuestro pueblo. Me parece fundamental este punto, y se tiene que retomar en lo concreto, con campaña, con, digamos, el posicionamiento como era en el siglo pasado, que ser internacionalista significa luchar contra su propia burguesía en el lugar donde se está, y por supuesto hacer una relación entre el local y el global. Entonces una agenda de lucha común, como varias veces ha propuesto Nicolás Maduro desde Venezuela. Aquí siguen los congresos, y la otra vez, ¿te acuerdas? En el programa que lo pusimos, el capitán Diosdado Cabello dijo algo muy importante, retomando la propuesta de Nicolás Maduro que le hizo a los pueblos indígenas de desarrollar brigada internacionalista como en la guerra de España, la guerra civil española del siglo pasado, de activarnos en lo concreto, porque cuidar la revolución bolivariana, cuidar a Cuba, cuidar a Nicaragua, significa cuidar la posibilidad que los pueblos pueden construir una paz con justicia social mediante la democracia participativa y protagónica, que ya no coincide para nada con la idea electoral, porque también para construir un bloque social anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal que llegue a ganar las elecciones, así como pasó en Venezuela, donde no olvidamos, no se hizo una revolución tradicional como la de Cuba, pero se pusieron en el centro reforma estructural profunda que se encaminan hacia el socialismo. Bueno, también por hacer esto, uno tiene que enfrentarse a los poderes fuertes, que hemos visto lo que pasó con Grecia en 2015, y hemos visto lo que sigue pasando en Italia con lo fascista, con lo enmascarado o directo, y lo que pasó con la lucha armada del siglo pasado, porque donde no llegan con los militares, que de todo modo lo emplean con su lógica securitaria, el derecho penal del enemigo, con su ley y todo, llegan con las llamadas sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales ilegales que destrozan cualquier posibilidad que los pueblos
puede ser libre en un sistema que todavía sigue globalmente capitalista, entonces tiene necesidad de comerciar, de vender su producto. Esto lo vemos con Cuba, que tenemos que acompañar con fuerza, porque el 28 y el 29 se va a presentar de nuevo las relaciones en la ONU de los costos del bloqueo. Nosotros ahí hemos visto en detalle, por eso agradecemos de nuevo a Resumen en su representación cubana con Graciela Ramírez, porque hizo paneles donde puso cuánta hora, los costos del bloqueo cada hora, los costos del bloqueo cada 24 horas, los costos del bloqueo en un mes, porque la gente no ve la cifra, pero cuando uno ve qué significa por la vida concreta de un ser humano que resiste a eso después de más de 60 años, se da cuenta de qué tipo de costo tendríamos que asumir también para hacer lo que hizo Venezuela, también para ir a ganar elecciones, pero poniendo en el centro reforma verdaderamente estructural, que cambien la naturaleza del sistema, desde el anterior por empezar, pero de inmediato se tiene que aclarar lo que tú estabas diciendo, que el involucro, digamos, que la máscara de la democracia es solamente la máscara de una forma de la dictadura burguesa, que la está perdiendo desde el anterior mismo, porque ellos mismos hacen caer esta máscara. Y detrás vemos el fascismo más descarado, que tiene igualmente a lo que tiene la burguesía supuestamente liberal, neoliberal, el mismo objetivo: matar a los pueblos para conseguir que un pequeño puñado de súper ricos se comen los recursos de todo el mundo. ¿Hasta cuándo los pueblos llegarán a permitírselo? Sí, no, yo creo que estamos en ese momento de no solamente reflexionar sobre estos temas, sino buscar a través de quienes están más adelantados que nosotros, tanto en Europa como en América Latina, buscar la posibilidad de empezar a horadar el muro que nos ha puesto la ideología de la ultraderecha y el fascismo. Y el ejemplo de Palestina sí nos da fuerza, pero también no nos podemos quedar solamente en eso, ¿verdad? Para acompañar mejor y para ayudar mejor al pueblo palestino, tenemos que terminar con los cómplices que hay en distintos países donde habitamos nosotros. O sea, es lo que decía en su momento el comandante Guevara, ¿verdad? Y cada vez que iba algún latinoamericano a Cuba a decirle cómo puedo ayudar, dice: hagan la revolución en sus países y nos van a ayudar mucho más que integrándose aquí a alguna actividad. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en todo este periplo de congresos, cumbres y actividades antiimperialistas que Venezuela está convocando, que cada uno de los compañeros y compañeras que concurren a esos encuentros, que no se queden solamente con lo que vieron ahí, sino que traten de llevar a sus países esa fuerza que da Venezuela para tratar de insurreccionar y generar en cada territorio la posibilidad de construir un país como Venezuela, no copiando esquemas, sino en lo que hace a enfrentar al imperio, a enfrentar a la oligarquía y a enfrentar, sobre todo ahora, también al sionismo, que estamos sufriendo también, no solamente en Palestina, sino en todo el mundo. Ya nos hemos pasado un poquito el tiempo, vamos a pasar a la segunda etapa del programa, esta vez con escuchar a compañeros bolivarianos, entre ellos a Padrino López, que tiene mucho para decirnos sobre cómo seguir esta lucha contra el imperio. Abre brecha, Venezuela. Bueno, nuestro saludo a todo el pueblo de Venezuela nuevamente, desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, puesto de comando de la Fuerza Armada. Hemos decidido
intervenir hoy públicamente e informar al pueblo. Hemos decidido, saben ustedes, mantener informado al pueblo de todas las cosas que estamos haciendo, en pro de ir preparándonos cada día más, con mayores argumentos, con mayor conciencia, pero también preparándonos en el terreno, para así elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela. Y cuando hablo de Venezuela, estoy hablando del pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela. Se ha levantado una voz amenazante, vulgar, contra nuestro pueblo, contra nuestras autoridades legítimas, contra nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro Moros. Y ese pueblo ha dado una respuesta. Ante la amenaza, una respuesta contundente, que no es ningún fake, no son fantasías, todo está allí en la calle, recogido, el sentimiento patriótico que arropa hoy a la nación toda, ese pueblo que ha salido a las calles a expresar su amor a la patria, a inscribirse en la milicia bolivariana. Y miren todas las cosas que hemos hecho después de esa inscripción y después de ese alistamiento, de ese llamado a filas de nuestro comandante en jefe al pueblo de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en paralelo, también ha venido cumpliendo sus tareas de elevación del apresto operacional. Todo lo que corresponde en nuestra doctrina militar. Una doctrina escrita, orientada por nuestro comandante supremo Hugo Chávez, continuada con mucho fervor por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, escrita con nuestras propias manos, inspiradas en episodios también de lucha armada y no armada, de resistencia, pero que hacen un solo conjunto: el pueblo, la Fuerza Armada y el liderazgo político. Todo eso se ha visto fortalecido en los últimos días en respuesta a la amenaza militar. Y una de esas respuestas precisamente es la conducción de todos estos despliegues militares, el despliegue de las unidades de reacción rápida en todo el territorio, el despliegue operacional que tenemos al occidente del país, con la hermana República de Colombia en la zona binacional número 1, para hacer de esa zona una zona libre de narcotráfico, de cultivos, de grupos armados, terroristas, narcotraficantes que operan allí, y convertir esa zona en una zona para el desarrollo, para la paz de nuestros pueblos fronterizos. Si nos los proponemos, lo vamos a lograr, porque ejemplo histórico tenemos cuando se unieron esos ejércitos y se convirtió en uno solo, el Ejército Unido Libertador, que llegó hasta allá, hasta Ayacucho. Hoy nuestro comandante en jefe nos ha ordenado un ejercicio, una maniobra de campaña, se llama así, maniobra de campaña Caribe Soberano 200, Caribe Soberano 200, y se va a realizar en la isla de La Orchila, para más o menos referenciar aquí en este mapa que tengo atrás. Aquí está La Orchila, un territorio insular de 43 kilómetros cuadrados aproximadamente, que dista de nuestras costas, específicamente de La Guaira, de 97 millas. 97 millas nos distancia pues la costa venezolana con esa isla, y es una isla que se constituye en una base naval de nuestra Armada Bolivariana, la base naval Antonio Díaz, aeronaval, una base aeronaval. Y ese ejercicio, por supuesto, va a estar conducido, aquí lo vemos mejor en este mapa, en este territorio, que es precisamente La Orchila, un territorio que ha servido siempre para ejercicios aeronavales, de aviación militar, de todo tipo. Y en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio bastante completo que implica
una fuerza de tarea, la Fuerza de Tarea Caribe, e implica también los grupos de tarea conjunto aeroespacial, el de las fuerzas especiales, el de inteligencia y guerra electrónica, el grupo de tarea conjunto marítimo y el grupo de tarea conjunto terrestre. Es decir, van a haber despliegue de medios de la defensa aérea con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos y drones aéreos para vigilancia del sector y además para las capacidades ofensivas de los drones, además del emplazamiento de sistemas BUC antiaéreos y los sistemas ZU de artillería antiaérea. Eso lo constituye el grupo de tarea conjunto aeroespacial, entre otras cosas. Quizás nos vaya a dar más detalles más adelante el almirante Suleimán, que se encuentra allá en La Orchila en este preciso momento. El grupo de tarea conjunto de las fuerzas especiales es sencillamente el despliegue de fuerzas especiales para la obtención de información, para la infiltración aérea, marítima y terrestre, y además el reconocimiento de espacios subacuáticos. Allí también estarán las fuerzas especiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, haciendo gala pues de toda su preparación y de toda su capacidad en el terreno para las misiones que se les asignen. Y con respecto a la inteligencia y guerra electrónica, bueno, vamos a recolectar, analizar y compartir inteligencia militar, y además de eso vamos a implementar acciones de guerra electrónica. Eso quiere decir interceptación de llamadas, bloqueos, neutralización de comunicaciones, etcétera, además de sistemas electrónicos diversos. Con respecto al grupo de tarea conjunto marítimo, bueno, va a haber un importante despliegue de buques de la Armada Bolivariana para la ejecución de tiro de costa, desembarco anfibio con nuestros vehículos anfibios de combate y toma de cabeza de playa, tiro de artillería de costa, maniobras de defensa aérea desde embarcaciones, porque nos hemos propuesto también embarcar en nuestros buques las capacidades antiaéreas de nuestro sistema de defensa aeroespacial integral y hacer maniobras y patrullajes marítimos y terrestres con formaciones con los pescadores. Siempre todo lo que hagamos junto al pueblo de Venezuela, siempre junto a ellos. No hay una guerra, no hay un conflicto que pueda ser victorioso, declararse victorioso sin el apoyo del pueblo. Y eso es lo que hemos venido construyendo con la unión popular, militar, policial, que ya es una gran estrategia y ya es una gran capacidad. Es una gran capacidad, una gran fortaleza para la defensa integral de nuestra nación. Y desde el punto de vista del grupo de tarea conjunto terrestre, vamos a hacer operaciones aerotransportadas con paracaidistas, lanzamiento de cargas y maniobra de apoyo aerotáctico cercano, trabajos técnicos de ingeniería, ejecución de trabajos de movilidad y contramovilidad y misiones de apoyo de fuego, despliegue de sistemas de armas de artillería de 105, 155 milímetros y de la artillería coheteril, de los GRAD, también del sistema coheteril de la artillería de campaña nuestra, como también patrullaje de escudriñamiento y aseguramiento del territorio en maniobras defensivas para evitar la toma de cabeza de una playa. Así que bueno, tenemos este ejercicio ya prácticamente iniciándose, ya han habido preparativos en el territorio. Bueno, ahí tiene el pueblo de Venezuela para que recoja realmente el concepto de nuestra defensa nacional, el concepto estratégico para la defensa integral de la patria. Y la estrategia que lanzó nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro. En estos días hablaba de esa trinidad del pueblo, que de trascender este conflicto a una situación armada,
bueno, ese pueblo se convertiría en el pueblo armado de la nación. El pueblo armado de la nación. El pueblo, la fuerza armada, que ya de por sí, valga la expresión, está armada y preparada, y los órganos de seguridad ciudadana, los cuerpos policiales. Esa estrategia nos ha dado una gran capacidad, y no es porque yo lo esté diciendo, ahí están los números y toda la tranquilidad que se respira en el país es precisamente porque tenemos una estrategia nacional para hacerle frente a cualquier amenaza. Si es interna, se enfrenta a la amenaza interna. Si son grupos armados terroristas, se enfrentan a grupos armados terroristas. Si son bandas criminales, se enfrentan a bandas criminales. Si se trata del narcotráfico, se enfrentan al narcotráfico con vehemencia, con constancia, con perseverancia y con estrategia. No vayamos a nosotros a estar gastando nuestros misiles en destruir a bandas narcotraficantes, porque así no se combate el narcotráfico, ni apostando patrulleros misilísticos de nuestra Armada Bolivariana, apostando a peñeros de humildes pescadores. No es la forma de acabar con el narcotráfico. El narcotráfico se combate con inteligencia, con capacidad, con procesamiento de inteligencia y con programas consistentes en el tiempo, sin capítulos escondidos ni cartas escondidas bajo la manga. Cuando hay voluntad política de un Estado, miren, ese Estado resulta victorioso en cualquier amenaza que se le presente, incluida el narcotráfico. Y por eso, como nosotros tenemos coherencia, tenemos estrategia y tenemos los medios para combatir, además de la conciencia, nosotros hemos sido victoriosos en la lucha contra el narcotráfico. Victoriosos. Muy victoriosos en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros tuvimos de espalda al Caribe en mucho tiempo, almirante Push. Tuvimos de espalda al Caribe. Y tenemos que tener conciencia que a través del Caribe fue que llegaron los conquistadores a este territorio a cometer el genocidio más grande de la humanidad. A través del Caribe fue que Pablo Morillo, con su ejército expedicionario, atracaron aquí en territorio venezolano. El ejército más poderoso de las unidades élites del ejército español, del Imperio Español. Hay que recordar que todo ese territorio del Caribe fue disputado por las potencias europeas y las emergentes también en América para controlar el comercio y minimizar el poder de algunas potencias en la región. Hay que recordar que el Caribe, más recientemente, fue escenario en el año 2019 de aquella burda ayuda humanitaria, un barco que zarpó de Puerto Rico rumbo a Venezuela a introducir disque ayuda humanitaria. Otro de los fake news que se fabricaron para entonces, para invadir, para violar la soberanía de Venezuela. Hay que recordar que el Mar Caribe fue también escenario en el año 2020 de la Operación Gedeón, que intentaron desembarcar en Macuto con una fuerza importante de mercenarios entrenados debidamente por el gobierno de Iván Duque en Colombia, en La Guajira colombiana, financiados por el narcotráfico,
y que intentaban llegar a Miraflores como si una alfombra roja se iba a tender hasta Miraflores para que ellos llegaran victoriosos, como si aquí no existiese ni pueblo ni Fuerza Armada. Hay que recordar todo lo que significa el Mar Caribe para nosotros, todo lo que significa, y recordar lo positivo también. Ese Mar Caribe fue navegado por Sebastián Francisco de Miranda, el hombre más universal, pues, de nuestra historia latinoamericana. Fue surcado también ese mar por Simón Bolívar cuando zarpó de Jacmel, allá en Haití, en uno de los tantos intentos para refundar nuevamente la República en Venezuela, y terminó con la victoria en la batalla de los Frailes, en Margarita. Todo eso hay que recordarlo, todo eso hay que recordarlo. O sea, nosotros no podemos vivir de espaldas al Caribe, tenemos que vivir de frente al Caribe. Y vean ustedes lo que está sucediendo ahora, pues. Está sucediendo un gran despliegue de buques norteamericanos, destructores, buques anfibios, dotados de misiles guiados, de misiles de crucero, etcétera, con todo un poderío, amenazando a Venezuela. Y amenazando a Venezuela, bueno, ellos intentan también amenazar a todo el Caribe y a toda Latinoamérica. A toda Latinoamérica. Porque el Mar Caribe pareciera que para ellos les pertenece. Les pertenece. Hegel hablaba de que el mar, lo ilimitado del mar, lo indefinido, lo infinito del mar, provocaba al hombre a varias cosas. Provocaba al hombre a la aventura, inducía al hombre al caos, a la rapiña, al saqueo, al piratismo, pero también inducía al comercio legal. Entonces tienen allí pues las dos vertientes. El agua para el bien, el mar para el bien y el mar para el mal. El mar para el mal. Nosotros estamos, como corresponde nuestra doctrina, elevando nuestro apresto operacional de cara al Caribe, para que nuestros pescadores tengan confianza, fe en su tarea y su faena productiva de todos los días, para que todas las actividades productivas, petroleras, gasíferas de Venezuela se desarrollen en completa paz, y los pescadores pueden contar, repito, con el apoyo de nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro, para su desenvolvimiento productivo, para garantizarle las condiciones mínimas para su actividad comercial y para que el sector pesquero se desarrolle cada día en mejores condiciones, y sea un motor, pues, o un submotor del motor económico productivo de la nación, que crezca con propiedad, con fortaleza, con solidez. Bueno, y esto es ya el final de Abre Brecha Venezuela, el programa que realizamos con Geraldina y que obviamente recordar que sale todos los viernes por la Radio del Sur, y también retransmitimos en distintas cadenas y portales que nosotros habitualmente llegamos desde Resumen Latinoamericano. Los esperamos la próxima semana. Traten de difundir el programa y, por supuesto, mucha confianza en que vamos a vencer a este ataque del imperio. Hasta la próxima semana. Un abrazo a nuestro productor.
Eduardo Medina Guevara. Y También. hasta pronto. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar.